Esta es nuestra tercera exposición en estos 8 versículos, pero han sido necesarias estas tres exposiciones. ¿Por qué? Hermanos, porque el texto compacta tanto que en cada sermón me he tenido que centrar en un aspecto principal y he dejado otro aspecto igual de importante para otro sermón y otro aspecto importante para otro sermón. Por ejemplo, empezamos esta exposición de los versículos 11 al 9 hablando sobre la incapacidad del sacerdocio levítico para traer a perfección las promesas de Dios. Podríamos decir en una sola frase que ese fue el tema o la idea principal de los versículos 11 y 19. El sacerdocio levítico no pudo traer a perfección nada. En segundo lugar, la semana pasada, vimos cómo el apóstol está convenciendo al pueblo de que Cristo es el sacerdote esperado por medio de recordarles de Melquisedec y de las profecías. Y decir, de nada se deberían espantar de que diga que Jesús es el sacerdote esperado, porque esto se había profetizado y estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento. Bueno, en todas estas 2 exposiciones hubo prácticamente 3 versículos que no he tocado con ningún detalle. O podría decir 3 y medio. 3 versículos y medio que no he desmenuzado. Y meditando sobre esto, aunque lo vamos a volver a ver más adelante en el capítulo 8 con más detalle, no obstante creo que es importante dejarlo como anticipo, pues tiene cosas importantes que corregir nuestra teología y corregir nuestra vida, alentarnos a caminar delante del Señor. ¿A qué me refiero? Lean conmigo el versículo 12. Solamente su paréntesis, ahí hay un paréntesis. Quiero que lean el paréntesis del versículo 11, Leamos después el versículo 12 y vamos a saltar de inmediato al 18 y 19. Ahí va a estar nuestra atención. Paréntesis del versículo 11, versículo 12, 18 y 19. Lean conmigo estos textos para que entendamos bien en qué nos vamos a concentrar. Dice: porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, bajo el sacerdocio levítico. Pasemos al 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Estos textos presentan una verdad, hermanos, sencilla y quizá para nosotros gentiles del siglo XXI no tan chocante, pero mis hermanos, que esto en la historia de la iglesia fue algo cataclísmico, fue un terremoto, fue una sacudida seria. De hecho, dice el autor John Owen, ese puritano del siglo XVII, él dice que de todas las luchas que tuvo el pueblo cristiano judío, quizá ninguna fue tan difícil de soportar como el cambio que nos presentan estos versículos. Esta cesación de una era para la introducción de una mejor. ¿A qué voy?
Los versículos 12, 18 y 19 nos hablan de la abrogación del pacto mosaico y por ende su terminación y la iniciación de un nuevo pacto. Este texto, como he dicho, tiene bastante verdad para nosotros y consecuencias teológicas y prácticas, pero déjenme exponer este texto ante ustedes de la siguiente forma, a fin de que entendamos la profundidad de lo que se está diciendo aquí. Dice el versículo 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pues bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque, vean, de aquí tomé el título para mi sermón. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Comencemos por entender este lenguaje: cambio de sacerdocio, cambio de ley. El punto es sencillo y a estas alturas, mis hermanos, aunque este es un punto complejo, teológicamente hablando, ya a estas alturas en que la iglesia ha sido instruida de diferentes maneras y a través que hemos ido por el libro de Hebreos, no va a ser seguramente tan difícil. Pero lo que simplemente está diciendo es esto: Dios llamó a la tribu de Aarón, a la tribu de Leví, de donde sale Aarón, para establecer el sacerdocio. Hermanos, antes ya escuchamos que hubo un sacerdote mayor que Aarón, se llamó Melquisedec, ¿recuerdan? Hubo un sacerdocio mayor antes que Aarón. ¿Quién? Melquisedec. Bueno, llega el tiempo de Moisés, el pacto mosaico, y se establece un sacerdocio. De hecho, aquí es muy interesante. Dice que el sacerdocio estaba muy vinculado a la ley. Amigo, de aquí sale otro sermón, pero solo diré algo en paréntesis. La razón por la cual la ley y el sacerdocio están unidas es porque Dios no podía dar una ley al pueblo de una manera amorosa, aparte de proveer un sacerdote, porque nosotros somos pecadores, quebrantadores de la ley, y por lo tanto la única forma de tener un acercamiento favorable con la ley es por un sacerdote. De manera que todos los que aquí que hemos pecado, esto es decir, todos, necesitamos un sacerdote para acercarnos a la ley de Dios. Pero eso a manera de paréntesis. El punto es, había antes un sacerdocio mayor, Melquisedec. Llega el tiempo de Moisés, se establece un sacerdocio. Y en este sacerdocio, hermanos, se hace toda una entramada, toda una relación entre el sacerdocio y la ley. A ver, ¿qué quiero decir? Cuando uno ve el pacto mosaico, o sea, la era en donde Moisés dio la ley y todo el tiempo en el que Israel vive bajo esas regulaciones, uno se da cuenta, hermanos, que el sacerdocio está al centro y todo alrededor gira en torno a esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos leyes que se llaman leyes ceremoniales. ¿Qué se entiende por leyes ceremoniales? Son leyes reguladas principalmente para enseñar cosas espirituales a Israel. Bueno, hermanos, el sacerdocio está al centro de esto. El sacerdote juega un lugar primordial, porque cuando se está hablando, por ejemplo, de
algún tipo de flujo, cuando se está hablando de algún tipo de lepra, todo termina en el sacerdocio. Por eso dice el autor en Hebreos: pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. O sea, hay una íntima asociación entre ley y sacerdocio. Va a argumentar, si así hubiera sido, bueno, hubiera continuado. No continuó. Bueno, el punto es este. También distinguimos otros tipos de leyes. Aparte de leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento, distinguimos leyes civiles. Estos eran regulaciones de qué hacer cuando mi prójimo me viene y me roba algo, me hace un daño a mi animal. Bueno, ahí es donde Dios enseñó, diente por diente, ojo por ojo. Esa no es para cómo trato a mi hermano o a mi esposa. No, esas eran leyes para los jueces. ¿Cómo debían gobernar los jueces? Los jueces debían gobernar con justicia, juzgando con equidad. Hermanos, cuando uno analiza con detalle las leyes civiles, uno se da cuenta que de igual manera, esas leyes civiles lo que estaban protegiendo es una simiente, un sacerdocio dentro del pueblo. Se estaba guardando que llegara, que Israel, vean esto, que Israel no se contaminara con otras naciones hasta el punto que dejara de ser Israel, Israel. Porque ustedes saben, cuando vienen naciones foráneas, el pueblo se mezcla y la identidad se pierde. Todas las regulaciones civiles giraban en torno a mantener una nación santa para que la simiente prometida pudiese llegar, porque Dios había prometido que era a través de Abraham. Por eso tenía que ver cosas tan estrictas en cuanto a las leyes civiles. Bueno, ustedes entienden eso claramente. El punto que está diciendo ahora el autor, hermanos, es así. Ok. La ley mosaica, el pacto mosaico, tenía una íntima relación con el sacerdote. Vean, hermanos, el sacerdocio deja de ser. Es necesario un cambio de ley. El sacerdocio levítico, bajo el cual, vean el punto del versículo 11, el sacerdocio levítico bajo el cual se dio la ley, una vez que cambia el sacerdocio levítico a otro tipo de sacerdocio, entonces la ley también cambia. O en otras palabras, vean conmigo el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento. El autor de Hebreos ya nos demostró que ya hubo un cambio de sacerdocio. Ya hubo un cambio de sacerdocio. No es futuro, miren. Si estuviera hablando sobre, va a ocurrir un cambio de sacerdocio, lo que estaría diciendo es esto: prepárense, porque cuando llegue el cambio de sacerdocio, entonces el pacto mosaico ya no va a continuar con la misma operación que antes. Va a haber un cambio de ley, porque recuerden, con cambio de sacerdocio hay un cambio absoluto de ley. Ahora no les está diciendo eso, prepárense para el futuro, está diciendo, y el sacerdote ya llegó. Por lo tanto, la ley no será abrogada, no quizás será abrogada, sino que la ley ha sido abrogada porque llegó un sacerdote establecido por Dios que no es de la tribu de Leví de Aarón. Si hubiera sido de la tribu de Leví de Aarón, hubiera continuado la ley. Pero debido a que este es otro sacerdote, entonces se cambia la ley. Déjenme dar una ilustración, porque las ilustraciones son las mejores amigas de los conceptos. Imagínense que un empresario que ha cuidado su empresa
muy bien, va a salir por un largo periodo, 2 años de vacaciones. Y entonces, en su ausencia, no va a dejar su teléfono prendido, ni su WhatsApp, ni nada. Son realmente vacaciones. Entonces, él va a estar desconectado de todo. Para ello, les da un claro manual. Se tiene que comportar la empresa de esta forma. Se van a hacer estas decisiones, se van a hacer esto, cuando pase esto sigue lo otro, y da un manual exhaustivo. Mis hermanos, la empresa avanzó bien. Claro, con defectos aquí y acá, no es lo mismo cuando no estaba el jefe que cuando estaban los empleados. No obstante, avanzó bien, lo lograron. El jefe llega. ¿Qué va a pasar con el manual? ¿Qué va a pasar con el manual? Se hace innecesario. Se abroga. Ya no tiene razón de ser porque fue dado para un propósito. Una vez que ese propósito se cumple y se acaba, ya no tiene una continuidad. Mis hermanos, entendamos esto. Israel tenía una ley de Moisés. Cuando llegó Jesús y cumplió todo lo que estaba dicho, esa ley quedó abrogada. Algunos nos confundimos. Y es que nos han confundido en el mundo evangélico diciendo que, bueno, es que vino Jesús y vio que la religión judía era un gran problema, y por eso dijo, no, esto no está sirviendo, hay que cambiarla. Pero después las cosas van a regresar otra vez como al tipo judío. Absolutamente no. La ley se abrogó no porque no estaba funcionando bien con los judíos. La ley se abrogó porque estaba puesta para un propósito. Se cumplió, se abroga. Se cumplió, se termina. Eso es lo que está intentando argumentar el autor en el versículo 12. Cuando dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Ahora, quedan una pregunta por resolver, una pregunta que se convierte prácticamente en 2, y una conclusión. Yo sé que el culto de hoy se extendió por los bautizos, así que voy a intentar ajustarme lo más que pueda al tiempo. También sé que está haciendo calor. Yo doné mi ventilador a la zona de ese lado que no tiene casi ventiladores, así que yo estoy sufriendo con la mayoría. Resistamos estos 25 minutos más que me faltan para entender este punto tan importante. Habiendo visto qué significa cambio de sacerdote, cambio de ley, veamos qué significa que la ley fue abrogada. Ese es el punto, versículo 12, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento anterior? La ley. Así que hagamos 2 preguntas. ¿Qué significa abrogar y qué significa ley o mandamiento aquí? ¿Qué significa abrogar y qué significa mandamiento? Abrogar para nosotros puede significar destruir algo, o incluso puede traer ideas de menosprecio, ¿sí? Pero debemos entender bien la palabra en el contexto de nuestro texto. Abrogar, hermanos, no tiene una mala connotación. No se abrogó el pacto mosaico porque fuera malo.
De la misma manera que el manual del empresario no se abrogó porque fuera malo, funcionó perfecto. Abrogar quiere decir que algo deja de tener funcionamiento. Algo deja de tener autoridad. ¿Por qué? Bueno, el manual dejó de tener autoridad porque ya llegó el mismo dueño. Veamos esto. El pacto mosaico fue abrogado por Jesús, no porque ignoró la ley y dijo, la ley a mí no me interesa. El mandamiento a mí no me interesa. No, hermanos, quedó abrogado porque se cumplió tan perfectamente todo que ya no tiene algo que esperar. Véanlo de esta forma. Jesús fue acusado y sus seguidores también. ¿Recuerdan a Esteban? Lo acusaron de que estaba enseñando a las personas a ignorar los mandamientos de Moisés. Y Jesús se le estaba acusando de que él estaba en contra de Moisés, que estaba enseñando cosas diferentes. Jesús en Mateo 5:17 dice, subiendo al monte, para hacer una referencia que es el nuevo Moisés, subiendo a la montaña, declara diciendo, y da las bienaventuranzas. Llega al versículo 17 y dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cualquier cosa que signifique este texto de abrogar la ley no significa rechazarla o menospreciarla. Más bien, a la luz de otro texto, podemos entender que la ley quedó abrogada porque quedó cumplida en Cristo Jesús. Hermanos, un esposo, estando en la montaña, de repente se da cuenta a esas horas de la madrugada que su esposa no está en casa. Se ha perdido. Él recuerda que ella es sonámbula, cosa terrible y espantosa. Y entonces se le olvidó cerrar las puertas y esconder las llaves, así que seguramente la esposa ahora anda deambulando. Ahora, un esposo malvado hubiera dicho, bueno, ni modo, pero este era cristiano. Y entonces toma su lámpara, toma su rifle, por si hay lobos, no para la esposa. Toma su lámpara y el rifle y sale a buscar. Y ahí va con su lámpara. Hermanos, una vez el esposo la visualiza, la toma, la lleva a casa, no duerme el Señor con la lámpara aquí, ¿o sí? La lámpara tuvo un propósito: buscar y alumbrar a su amada. La ley del pacto mosaico, mis hermanos, tuvo un propósito: guardar al pueblo para la llegada del Mesías y apuntar hacia el Mesías por medio de toda la tipología. Una vez que se halló, una vez que se encontró al Mesías y el Mesías cumplió todo lo que la ley decía, hermanos, es como el cartucho de la bala. Es como lo que queda después de tirar ese escopetazo. Ya se usó, ya se efectuó. Uno no guarda el casquillo. Uno usó la bala para un propósito y ahora ya cumplió su fin. En ese sentido, la ley fue abrogada.
Nosotros no despreciamos la ley de Moisés porque ésta apuntaba a Cristo. Nosotros no despreciamos los mandamientos que dio Moisés porque estos dirigieron a Cristo. Pero una vez que llegó el Mesías, ya no hay necesidad de ese pacto, porque llegaría uno mejor. Eso es entonces lo que debemos entender por abrogado. Algo cumplido que ya no tiene continuidad. ¿Por qué? Porque ya cumplió su propósito. Ahora, eso es abrogar. La otra pregunta es, ¿y qué es ley? Ya entendimos que abrogar es que así como el cartucho se usa, ya cumplió su fin. Así también la ley de Moisés ya no es vinculante, ya no nos obliga, porque esta apuntaba a Cristo y ya llegó el Salvador. Pero ahora, ¿qué es ley? Hermanos, esta pregunta, resolver esta pregunta es tan importante como entender qué es abrogar. Miren, si nosotros entendemos mal qué es abrogar, cometeremos muchos errores teológicos. Pero también si comprendemos mal qué es la ley que Cristo abrogó, cometeremos otros muchos errores teológicos. Podemos decir, a manera sencilla, que la ley debemos entenderla en tres partes. Hay leyes morales, hay leyes civiles y hay leyes ceremoniales. Yo ya les presenté en este sermón las civiles y las ceremoniales. Las civiles era todo lo que se decía en el pacto mosaico respecto a las regulaciones del buen manejo del Estado de Israel. Las regulaciones ceremoniales son todas aquellas que giraban en torno al templo y demás. Las morales, hermanos, las leyes morales son todas aquellas que dicen no matarás, no hurtarás, etcétera. Estas leyes morales tienen algo característico. Véanlo así. Respondan esto en su mente conmigo. Las leyes civiles y ceremoniales del pacto mosaico, ¿estuvieron siempre activas o hasta que Dios se las dio a Moisés? Respuesta, hasta que se las dio a Moisés, ¿no es cierto? Pero las leyes morales, cuando dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿estuvieron activas desde antes o hasta que se las dio a Moisés? Bueno, yo he escuchado, por ejemplo, que Caín fue juzgado por Dios por haber matado, pero ¿cómo sabía Caín que no debía matar? Yo veo que Abraham sabía que había mentido, pero ¿cómo sabía que mentir estaba mal? Yo veo que Pablo dice, bueno, hoy la circuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios. No hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Así que claramente podemos distinguir que hay tres tipos de leyes: ceremonial, civil y moral. Ok, pregunta, ¿cuál abrogó, cuál cumplió Cristo? Todas, cada una conforme a su naturaleza. Cada una conforme a su naturaleza. Hermanos, la ley demandaba de nosotros que obedeciéramos a Dios perfectamente. No lo hicimos. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y obedeció perfectamente por nosotros. La ley ceremonial la obedeció y cumplió Cristo. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial apuntaba hacia Él. Él llegó, se cumplió. La ley civil, ¿para qué servía la ley civil? Aquí es donde muchos tropiezan. ¿Para qué servía la ley civil? Tenía el propósito, hermanos. Tenía el propósito de guardar una nación para que el Mesías llegara.
Ya llegó el Mesías. Ya no es necesario esas regulaciones. Hermanos, la ley, los tres tipos de leyes los cumplió Jesucristo. Dos de estas, por su naturaleza temporal, cuando Cristo las cumplió, dejaron de ser. La naturaleza de la ley ceremonial, ¿cuándo nació? En el pacto mosaico. La ley civil, ¿cuándo nació? En el pacto mosaico. Cristo las cumplió. Por su naturaleza temporal del pacto mosaico, se desvanecieron. No así con los 10 mandamientos, aunque Cristo los cumplió y Él guardó la ley y por nosotros Él somos justificados y perdonados. Por su naturaleza eterna, esta puede continuar, esta debe continuar. Tanto que Pablo en Romanos 13 dice: ¿quieres amar a tu prójimo? Tú sabes cómo hacerlo. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Hermanos, en conclusión, la llegada de un nuevo sacerdote trajo como fin el pacto mosaico, de manera que puede decir Pablo, un judío por excelencia, en 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es. Pablo, en el antiguo pacto la gente moría por no circuncidarse. Pablo dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo, Pablo? ¿No es la circuncisión un mandamiento de Dios? Déjate explico, dice el apóstol. Cristo guardó la ley. Y la única ley que permanece es aquella cuyo carácter es eterno, que son los 10 mandamientos. Los otros 2 tipos de leyes cumplieron su función, ya no se necesitan más. A ver, los 10 mandamientos siguen cumpliendo su función. Esa nunca acaba. ¿Cuál es la función de los 10 mandamientos? Una de ellas es guiarnos en cómo caminar delante de Dios. Hermanos, pero la ley ceremonial ya cumplió su función. ¿Cuál fue su función? Apuntar a Cristo. Ya llegó. La ley civil, ¿cuál fue su función? Guardar la simiente. Ya llegó la simiente. Por lo tanto, todas esas regulaciones ya terminaron. Pablo puede decir por eso en Colosenses 2, 17 y 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. De hecho, cuando los gentiles se están convirtiendo y llega Pablo y Bernabé a contar de ello en Hechos capítulo 15, se pregunta: oigan, ¿debemos todavía imponer las regulaciones del pacto mosaico a los gentiles? ¿Los debemos obligar a que se circunciden, que guarden los días de reposo y demás? ¿Cuál es la respuesta? Hermanos, esa es la respuesta de Hebreos 7 y de Hechos 15. La respuesta es no, porque se abrogó. Su propósito era uno, ya se usó el cartucho, ya no se ocupa más. Ahora entiendo por qué John Owen decía: esto fue una de las verdades más profundas, más relevantes para los judíos. Hermanos, entender, vean esto, entender que el sistema de religión que habían guardado por generaciones tras generaciones ya se había abrogado. Jesús enseñó esto desde tiempo antes. En el versículo
21 de Juan 4. Ok, hoy, es cierto, ustedes de Samaria dicen que se adora acá. Están mal. Están mal. ¿Por qué están mal? Dios dio una ley y es en Jerusalén. Están mal ustedes. Pero, ¿ahora qué dice? Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. O sea, las leyes ceremoniales y civiles cesarán. Y entonces, judíos, hebreos, judíos, cristianos, ustedes que están escuchando este sermón, es el punto del apóstol. Cuando están queriendo practicar todavía la ley ceremonial estrictamente o la ley civil, son como ese necio que gastando el cartucho recogen el cartucho para volverlo a usar. ¿Va a servir? Lo va a volver a usar. Ese es el punto, el meollo del asunto aquí. Ahora recuerden la condición en la que estaban los hebreos, siendo tentados a regresar al sistema judaizante, el sistema judío. Y lo que le está diciendo es: ya no tiene propósito eso. Tres conclusiones y con esto terminamos este sermón. A la luz de esto que hemos expuesto, podemos sacar 3 puntos, hermanos, consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia teológica de lo que hemos expuesto? 1, ya no habría un pueblo físico. 2, ya no habría la misma forma de adoración. 3, ya no habría otro sacerdote. 1, ya no habría un pueblo físico. Y el punto es, y eso no es malo. Dios siempre planeó tener un pueblo que después se expandiera por todos los contornos del mundo. Lo que les está diciendo: no deben estar tristes porque estas leyes ya se abrogaron. Deben estar felices porque les está tocando ver el cumplimiento del tiempo. Ahora el pueblo de Dios ya no se limita a un estado. Ahora el pueblo de Dios va a llenar la tierra. Porque Él mismo, dice Efesios 2:14, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos pueblos de Dios hay? Un pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Dice el apóstol en Gálatas: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Si el pacto mosaico quedó abrogado, hoy el pueblo de Dios no es otro sino Israel espiritual. Hermanos, antes de empezar a estudiar y meditar en el sermón, vinieron a mi mente algunas ideas de hacer quizá alguna serie de sermones, yo y mis series, ¿verdad? Y esto porque pasó esta situación triste de la guerra que hay en Israel. Esto que siempre es malo. La guerra nunca es algo agradable, siempre es algo miserable. Y sé que no tanto en nuestra iglesia, porque creo que la iglesia ha sido equipada poco a poco para ello, pero sé que es una cosa en el mundo evangélico cuando pasa algo con Israel, que el pueblo de Dios está sufriendo y ya viene el fin del mundo. Y bueno, ¿qué les digo? Ustedes saben más que yo de eso.
Entonces dije, creo que tengo que volver a reforzar en la iglesia estos temas, recordarles quién es el Israel de Dios en nuestros días. Hay buenos hermanos que creen diferente a nosotros y demás. Pero aunque sean buenos hermanos, tenemos el derecho de decir, sí, pero así dice el Señor. Y aunque respetemos todavía a esos queridos hermanos. Entonces, bueno, vino a mi mente, preguntó a algunos hermanos, ¿crees que debo hacer una serie? Algunos me escribieron luego, hermano, deberías hacer algo de ahora que pasó lo de Israel. Me puse a meditar en el texto y dije, no, ni es necesario hacer una serie. El texto nos va a decir algo de esto el domingo. Mis hermanos, el pacto mosaico quedó cumplido. Dios no ha sido infiel. La iglesia no es el reemplazo de Israel. Vean esto, el argumento de Pablo en Romanos 9, 10 y 11 es el siguiente. Dios siempre tuvo dos Israels, por decirlo así. Uno físico, el que guardaba todo el pacto mosaico externamente. Pero en medio de ese Israel físico, Dios siempre tuvo un remanente espiritual. Allí estaba Elías diciendo, solo yo he quedado. A ver, Elías, tranquilo. He guardado estos sacerdotes que tampoco han doblado la rodilla a Baal. Entonces, cuando Pablo está exponiendo en Romanos y dice que ahora la puerta se abrió a los gentiles, el argumento es, ¿esto quiere decir entonces que Dios está siendo infiel? No. Dios nunca ha sido infiel. Es más, Pablo dice, yo soy testimonio de que Dios no es infiel. Dios sigue teniendo su Israel espiritual. Pero ahora que el pacto mosaico llegó, este pacto que guardaba un Israel físico quedó abrogado. Ya no hay un Israel físico que es el pueblo de Dios. Ya no hay un Israel físico que es el pueblo de Dios, porque el pacto mosaico quedó abrogado. Lo que permaneció fue un Israel espiritual, el cual es todo judío que es salvo, y la iglesia. Por eso Santiago puede decir en Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes son las 12 tribus que están en la dispersión? Está escribiendo a la iglesia. Para él ahora Israel es la iglesia. O Pablo o Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 al 2 puede decir, Pedro, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los expatriados que están en la dispersión, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los expatriados que están en la dispersión? Los que están en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, Bitinia, gentiles. Ahora el Israel de Dios, es su iglesia, y todo judío salvo pertenece a ella. Pero hermanos, el punto es sencillo. La iglesia es el Israel de Dios. Las promesas del antiguo pacto son para la iglesia. Amigo, esto quiere decir buenas noticias para ti. No tienes que ir a la Meca o a Roma de rodillas para tener bendición. Hoy el pueblo de Dios se expande por todo el mundo, y en el pueblo de Dios puedes encontrar la verdad de Dios para acercarte al único Dios verdadero. Mis hermanos, esto tiene implicaciones teológicas para nosotros. Pues si ahora el pacto mosaico quedó abrogado, la iglesia es la portadora de la verdad. Por eso Pablo dice en Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Antes lo fue Israel físico, ahora es Israel espiritual, la columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, vean las consecuencias de lo que tenemos aquí en este sencillo texto, pero profundo. La iglesia ahora es la encargada de ser sal y luz en la tierra. La iglesia es ahora la encargada de proclamar las buenas nuevas. La iglesia ahora es la encargada de anunciar las virtudes del Dios admirable que nos ha salvado y rescatado. Iglesia, eres el pueblo de Dios. Y Dios solo tiene un pueblo, tu iglesia. Amigo,
No hay otro camino para ser el pueblo de Dios. O es por Cristo o no eres pueblo. O es por Cristo o no eres hijo. 2. No se preocupen, lo que sigue es más sencillo, más corto. Si se abrogó el pacto mosaico, hubo un cambio en la forma de adoración. Y ya lo cité en Juan 4:21. Llegará la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ahora ya no tenemos que hacer como Daniel. Hermanos, Daniel no era un religioso fanático cuando se ponía cuando ponía su ser rumbo a Jerusalén, cuando oraba. No, es que se había prometido que en Jerusalén sería el lugar de la oración. Pero si hoy un cristiano abre las puertas para ponerse rumbo a Jerusalén, el hombre está perdido. Porque Jesús dijo que eso ya no sería necesario. ¿Quieres invocar el nombre del Señor y encontrarlo? Invócale en donde estés. Invócale en medio de estas 4 paredes que, leyendo Segundo de Reyes 7, no se parecen nada, ¿no es cierto? Pero hermanos, eso fue necesario, esa belleza fue necesaria en un tiempo. Porque en el pacto mosaico así se representó la gloria. Ahora, hermanos, ahora vemos un templo mejor que ese. No este, obviamente. Cristo Jesús es el templo más glorioso. Ese tenía oro. Nuestro templo es Dios en la carne. Ese tenía columnas hermosas, una construcción que figuraba un mar de cristal. Nosotros tenemos ahora un templo que ha resucitado, que vive para siempre, inmortal, al cual el pecador puede acercarse para encontrarse con su Dios. Hermanos, estamos en el día de la mayor gloria. Estamos en el día del mayor deleite, del mayor vislumbre. No veas estas 4 paredes cuando vienes el miércoles a orar. Recuerda que en ese momento Jesucristo, el mediador, se une con su iglesia y la iglesia se vuelve el templo de Dios. Oh, que Dios nos dé los ojos espirituales para ver. Y último, cambio de ley. Llegó un sacerdote, cambio de sacerdote, cambio de ley. Consecuencia: el sacerdote según Melquisedec ha llegado. Él es el último sacerdote. Él es el sacerdote esperado y no esperamos ningún otro. Él es el sacerdote anhelado. Querida iglesia del Señor, cuán difícil es a veces caminar la vida cristiana. Cuán complejo se vuelve en ocasiones. Cuántas luchas, cuántas batallas, cuántas tentaciones, cuántos desánimos, cuánto pecado en el mundo, cuánto evangelio que predicar, cuánta carga, mis hermanos, hay demasiado. La cosa está difícil. Pero recuerda, iglesia, no tienes un sacerdote de carne y hueso solamente. Es de carne y hueso, pero no solamente, sino uno que vive para siempre, uno que te puede socorrer, uno que al ser verdadero Dios y verdadero hombre puede mediar por ti. Amados hermanos, acerquémonos por tanto
a este sacerdote con confianza para hallar misericordia y oportuno socorro. Ya no tenemos sacerdotes terrenales. Ahora el único sacerdote vive en los cielos y está pendiente de su iglesia para consolarle, para alentarle. Mi hermano, ¿estás cansado? ¿Estás trabajado? Ve a Él, que Él te hará descansar. ¿Necesitas nuevas fuerzas? Ve a Él, porque Él las renovará. ¿Necesitas ánimo? ¿Necesitas aliento? Tienes un sacerdote que vive para siempre, según el orden de Melquisedec. Mi amigo, y por Él te puedes acercar a Dios para hallar perdón de tus pecados. Porque, amigo, tú y yo somos pecadores y por eso necesitamos un sacerdote. Que Dios obre en su iglesia.